complementar nada más, antes de entrar a los temas que nos va a proponer el profe, quiero complementar un tema que ayer como que me parece que se me fueron quedando nombres cuando hablábamos del tema de la revocación de visas por parte de la Embajada de los Estados Unidos, que se está convirtiendo como en una suerte de juez, ¿no? Y de árbitro de nuestra democracia. Digamos, ahora los buenos son los que tienen visa para ir a Estados Unidos. Ellos no son corruptos, ellos no son delincuentes, ellos no son terroristas, ellos son los buenos. Y de otro lado están a los que les han negado las visas, que ahora vienen a convertirse como en parias para alguna gente, ¿no? Y yo decía ayer, y vuelvo a ratificar lo que les mencionaba, de que yo siempre voy a suscribir todo tipo de campaña, de política, de discurso, relato anticorrupción, siempre y cuando este sea absolutamente honesto y sincero, ¿no? En este caso yo les decía, el rato en que los Estados Unidos revoque la residencia de personajes como los Isaías, pues ¿saben quiénes están en los Estados Unidos hoy como residentes e incluso trabajando en distintas actividades de carácter académico, quédense locos, y político? Bueno, en Estados Unidos está Moreno, en Estados Unidos está Romo, en Estados Unidos está Iván Granda, ¿no? El esposo de Romo, gente que acá fue cuestionada por manejar muy mal la pandemia, y gente como Romo y Moreno que tienen abiertos procesos por reprimir a la población y por colaborar en procesos absolutamente autoritarios y dictatoriales como el golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Resulta que Lenín Moreno y María Paula Romo, todo esto con la venia además del señor Luis de Almagro, que es secretario general de la Organización de Estados Americanos, que tiene además su sede en Washington, ¿no? Que es el que le dio trabajito al esposo de María Paula Romo. Enviaron bombas y material policial a Bolivia para apoyar en el golpe de Estado contra Evo Morales, y para ayudar también en lo que tiene que ver con la represión y la violación a los derechos humanos de civiles que fueron violentamente reprimidos, y algunos de ellos, cerca de 40 personas, asesinadas durante las protestas en contra de la señora Janine Áñez, ¿no? Entonces fíjense ustedes, ahí tienen en Estados Unidos a gente que ha sido señalada además por el reparto de los hospitales, como la señora Romo, residiendo felices de la vida. Eso ayer se me escapó en el tema visas y en el tema Estados Unidos. Antes de ir a los temas que nos propone el profe, yo me voy a tomar unos minutos para comentar lo que sucedió ayer en una sesión virtual del Consejo Metropolitano de Quito. Y para eso voy a empezar diciéndoles algo que es un sentir muy mío, pero que estoy segurísimo que muchos de ustedes comparten. Esta ciudad y este municipio, créanme, ya no da más. Ya con lo de ayer, o sea, si algo le faltaba a esto, era esa gotita, ¿no? Para que derrame el vaso. Yo vuelvo y repito algo que les dije alguna vez. Más allá de las organizaciones políticas a las que pertenezcan determinados personajes, siempre vamos a condenar, y esto es un comentario muy personal, ¿no? Este comentario, esta opinión es mía, no es la opinión de la radio, ni es la opinión de los directivos de la radio, ni nada por el estilo. Esta opinión es mía. Pero yo siempre voy a cuestionar cualquier tipo de manifestación o de indicio siquiera de violencia contra la mujer, cualquiera que éste sea. Y ayer, por un error probablemente involuntario, que fue haber dejado abierto un micrófono al concejal Luis Reina, se le escapó una frase que era absolutamente inapropiada y desatinada para el contexto y a quién estaba dedicada la frase. El famoso "hay que darle duro a la coloma". Tengo que reconocer también, ojo, estoy diciendo que eso estuvo mal y que, digamos, parte todo esto de una manifestación espontánea sin tomar en cuenta que estuvo abierto el micrófono. Pero creo que, y hay que ser justos, se debe reconocer también la humildad con la que el señor Reina ha reconocido su error y ha ofrecido disculpas. Por lo que tengo entendido, más allá de lo que queda en las redes sociales, ¿no? Porque publicó un tweet
el señor Luis Reina, diciendo: como lo manifesté en el seno del Consejo Metropolitano y como lo hice personalmente, reconozco mi error y reitero mis sinceras disculpas a Luz de Helena Coloma. Mis expresiones jamás estuvieron encaminadas a upar violencia en su contra, sino a debatir ideas. Ha ofrecido disculpas, tengo entendido que lo ha hecho vía telefónica. Él le ha llamado a la concejala Coloma y le ha ofrecido disculpas. La concejala Coloma ha cuestionado el hecho y ha dicho que ella no va a pedir ningún tipo de sanción contra el concejal. Si es que el consejo, en cambio, hace lo contrario y decide sancionarlo, tendrá que Luis Reina acatar esa sanción con la misma valentía y con la misma caballerosidad con la que ha ofrecido disculpas. ¿Por qué? Porque lo que hizo estuvo mal. Así de sencillo. Ahora, pretender crucificarlo a Reina por lo que sucedió, eso es distinto. Porque, a ver, y no vamos a ponernos a, es que antes pasó esto, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Y yo por qué les digo que este consejo y este municipio y esta ciudad ya no da más? Porque en ese consejo hubo manifestaciones de violencia física. O nos vamos a olvidar cómo, con un comportamiento absolutamente primario, por no llamarlo de otra manera, actuando como un troglodita, el concejal Fernando Morales le lanzó un envase parecido a este al que era en ese entonces alcalde de Quito, Jorge Yunda. Y como era Yunda nomás, y como el alcalde no les caía bien, ahora todos estos que intentan crucificar a Luis Reina, tacharle de misógino, de machista y demás, no dijeron ni media palabra. Claro, era Yunda nomás, pues. Pero comportamientos violentos ya hubo en este municipio. Sino que eventos como el que sucedieron ayer también lo que hace es demostrar y exacerbar, ¿saben qué? La hipocresía que hay en esta sociedad y principalmente en esta ciudad. La enorme hipocresía que hay. Y marcar de una forma muy evidente la selectividad a la hora de halagar, a la hora de criticar, a la hora de cuestionar y a la hora de sancionar. Para todo somos selectivos y terminamos también siendo bastante hipócritas. Yo cuestioné en este espacio el comportamiento machista y misógino de Diego Ordóñez. Hoy critico el comportamiento que ha tenido el día de ayer el señor Luis Reina, diciendo hay que darle duro a la Coloma. Pero también creo que hay que contextualizar. Creo que la justificación de que se enfocaba a debatir ideas me parece que no es la mejor. Creo que el hay que darle duro sí tenía un contexto y era en medio, o sea, esta frase ocurre, la suelta el señor Reina, en medio de un debate virtual a través de una sesión de Zoom del Consejo sobre un tema específico. Tampoco tratemos de exacerbar o de extremar el contenido de esa frase. Yo no creo que el señor Reina, y porque además lo conocemos, hemos conversado con él, sabemos de qué va el concejal Reina, no creo en lo absoluto, y estoy seguro de eso, de que él con esa frase estaba invitando o convocando que había que agredirle a la señora Coloma. No creo que se haya tratado de eso, creo que la justificación no es la mejor, pero me parece que él por lo menos ha tenido una salida caballerosa y valiente también. ¿Saben por qué? Porque hay otros cobardes que cuando se disculpan siempre ponen un pero, o en su disculpa siempre vienen acompañando de un nuevo ataque, ¿no? Cuando quieren ofrecer una disculpa terminan atacando y peor todavía. Pues ya me disculpé, o ya quedó ahí, ¿no? Acá lo ha hecho y por lo que tengo entendido incluso a través de una llamada telefónica a la señora Coloma. Vuelvo y repito, y otra vez al origen. Este consejo, este municipio, yo estoy seguro y creo que ya no dan más. Ustedes salen a las calles de Quito y se dan cuenta de que esta ciudad ya no puede más, ya no da más. ¿Por qué? Porque tenemos una ciudad llena de baches, aunque hayan querido convertir a los baches en obras de arte, pero la ciudad está hecha a pedazos. Es una ciudad llena de inseguridad. Este fin de semana a una señora por pretender asaltarle, dos antisociales
que ventajosamente fueron detenidos por la policía, le propinaron cuchilladas en su cuerpo a la entrada del Chaquiñán en Cumbayá, a plena luz del día. Estas cosas ya ni siquiera es que ocurren en la noche, en la oscuridad, qué sé yo, a plena luz del día. ¿Y de eso quién se ocupa? ¿Quién fiscaliza a un municipio que en apenas 100 días aparentemente se ha gastado más de 500 millones de dólares? Vayan a saber ustedes en qué. Sobre eso es que deberían estar debatiendo, señores concejales. Basta de lanzarse tomatodos, basta de hacernos pasar vergüenza a los quiteños y a quienes sin ser quiteños queremos a esta ciudad como propia. Esta es la capital de la República, sin hacer de menos a ninguno otro de los 220 cantones que restan en el mapa, pero esta, Quito, es la capital de la República. Ustedes no están gobernando una ciudad cualquiera, deberían entender eso. Ustedes están gobernando Quito, la capital de la República del Ecuador, y han convertido al Consejo durante esta administración como herencia también de lo que fue la anterior, porque en la anterior también hubo hechos bochornosos y vergonzosos, ¿no? En la anterior teníamos un alcalde que iba ebrio a presidir las sesiones de consejo, o ya nos olvidamos. Rodas iba borracho a las sesiones de consejo. Pero heredamos eso y seguimos con las mismas prácticas que lo único que le hacen al ciudadano quiteño, a quienes vivimos en esta ciudad, es sentirnos avergonzados. Lo que les queda, lo que les resta en este año y 4 o 5 meses de funciones, traten de hacer las cosas un poquito menos mal de lo que vienen haciendo. Pedirles que mejoren, a ratos parecería que es como demasiado, pero busquen hacerlo bien. Y claro, tampoco se puede generalizar. Seguramente en este consejo habrán 1, 2, 3, 4, qué sé yo, cuántos concejales que sí, que están interesados por trabajar por la ciudad. No se vayan a ofender por lo que les estoy diciendo, porque después llaman, escriben y dicen, uy, ¿no? Pero eso es lo que ve la gente. Ese es el reflejo, lo que ha sucedido ayer, más lo de Morales y otros tantos eventos desafortunados, en los que ha sido escenario de esos bochornos, el consejo, las sesiones de consejo, el municipio. Recordar que lo del tomatodo, lo de Morales en contra de Yunda, fue en un acto por el 10 de agosto. No era una fecha cualquiera. Entonces no se vengan tampoco a ser los ofendidos cuando se les dice que traten de hacer bien las cosas. ¿Saben por qué? Porque para eso les eligieron. Ustedes son representantes de la ciudad. Y así como van, difícilmente los ciudadanos van a querer seguir sintiéndose representados por ustedes. Ustedes se ven a los ciudadanos. Ustedes están ahí porque fueron elegidos democráticamente. Traten de representar bien a sus votantes. A ellos se deben ustedes. A mí no. Quienes les están criticando, quienes les están linchando en redes sociales, son los ciudadanos. No soy yo. 7:17. Profe, ahora sí cuéntenos qué tenemos. Yo corro el tema para analizarlo del siguiente. La Asamblea Nacional cierra el primer debate del proyecto de ley de comunicación. Punto Noticias. La Asamblea Nacional tramitó en primer debate el proyecto que apunta a cambiar casi en su totalidad la Ley Orgánica de Comunicación. La discusión se produjo este martes 11 de enero, a 6 meses de que el presidente Lasso enviara su propuesta a la legislatura. El proyecto se denomina Ley Orgánica para la Garantía, Promoción y Protección de la Libertad de Prensa, de Opinión, de Expresión y de la Comunicación. Además de la iniciativa de Lasso, que apunta a derogar el 94% de los artículos de la norma vigente desde el 2013, el texto incorpora 4 iniciativas de los legisladores Marjorie Chávez, del Partido Social Cristiano, Fernando Villavicencio, independiente, Marcelo Holguín, de UNES, Dina Farinango, de Pachacutic, y el exasambleísta Juan Cárdenas, de UNES. Planteamos un nuevo modelo. Buscamos pasar de un modelo de censura y autocensura a un modelo de responsabilidad ulterior y de corregulación, manifestó Chávez, ponente del proyecto, al defender los cambios.
Chávez agregó que con esta norma se busca regular el ejercicio al derecho de la libertad de expresión y dejar para otro cuerpo legal lo relacionado con las frecuencias y el espectro radioeléctrico que atañe a la ley de telecomunicaciones. Alexis Moncayo tiene la palabra en el segmento Pichincha Opina. 7:18. A ver, yo no seguí el debate de ayer, el primer debate, pero creo que sí hay algunas cosas para decirlas, más allá de los temas que plantea el Ejecutivo, el Gobierno, dentro de este proyecto de reformas, pero que sí hay que tomarlas en cuenta como para tener también el contexto de cómo es que la Asamblea empieza a tramitar estas reformas a la Ley de Comunicación. A ver, lo primero, la reforma planteada por el Gobierno es el primer proyecto de ley reformatorio que el Ejecutivo envía a la Asamblea. O sea, el Gobierno que llegaba con la misión de crear nuevas fuentes de empleo, de reactivar la economía del país, de establecer políticas públicas de salud que sean permanentes en el tiempo para enfrentar la pandemia y todas las consecuencias que está traído, y una infinidad de cosas más que tiene como su responsabilidad el Estado y el gobierno central. Sin embargo, y a pesar de todo eso, el tema laboral, el tema tributario, etcétera, etcétera, la primera reforma legal que envía el presidente Lasso es la reforma a la Ley de Comunicación. Lo cual, lo hemos dicho nosotros en este espacio y nuevamente lo volvemos a suscribir y a ratificar, termina siendo como parte de los compromisos que adquiere el presidente con quienes operaron como sus principales aliados durante la campaña política, que fueron los grandes medios de comunicación. Entonces había la necesidad nuevamente de generar una suerte de reforma para desmontar lo poco que quedaba de la Ley de Comunicación, que ya fue reformada y desmontada durante el gobierno de Lenín Moreno, en donde, por ejemplo, se eliminó la figura del linchamiento mediático, donde, por ejemplo, se eliminó la superintendencia de comunicación, etcétera, etcétera. La Asamblea, a su vez, califica este proyecto de ley en el Consejo de Administración Legislativa y, sorprendentemente, a diferencia de lo que había sucedido en periodos anteriores, recordarles a ustedes que durante los periodos legislativos que iban del 2009 al 2014, que es cuando se aprueba, o 2013, que es cuando se aprueba la Ley de Comunicación, se creó una comisión ocasional especializada de comunicación, que en un primer momento la presidía la señora Betty Carrillo y que después terminó presidiéndola el doctor Mauro Andino. Pero ahí había una comisión ocasional especializada para la elaboración y trámite de la Ley de Comunicación. Después, cuando se reforma esta ley en el gobierno de Moreno, durante el gobierno de Moreno, en la asamblea que fue presidida en primera instancia por José Serrano, después por Elizabeth Cabezas y finalmente por César Litardo, la ley se reforma en la Comisión de Derechos Colectivos. Y en este periodo de la Asamblea, en este periodo legislativo que es presidido por la señora Guadalupe Zori, como ya digamos estamos acostumbrados también a que las cosas se hagan todo al revés, terminan enviando la Ley de Comunicación, las reformas de la Ley de Comunicación, a la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana. Entonces, primero planteémonos esa pregunta: ¿qué tiene que ver la comunicación y los derechos de la comunicación con las relaciones internacionales y la movilidad humana? Es decir, este proyecto de ley no tenía que ver con asuntos migratorios, no tenía que ver con asuntos de seguridad, no tenía que ver con asuntos diplomáticos. Sin embargo, como una genialidad, el CAL, insisto una vez más, presidido por la señora Zori, integrante de Pachacutic, envía a la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana. ¿Quién preside esta comisión? Es el legislador Juan Fernando Flores del movimiento Creo. Es más, el señor Flores es el líder, el jefe de la bancada de Creo, ¿no? Un hombre de
pocas luces y poco talento, ¿no? Tanto es así que él termina siendo la ponente, ni siquiera la vicepresidenta de esta comisión, la señora Jessica Castillo, sino que la ponente termina siendo Marjorie Chávez, del Partido Social Cristiano, lo cual no me parece mal, porque la señora legisladora Marjorie Chávez, entre otras cosas, se ha dedicado al ámbito de la comunicación. Ella tiene un programa de entrevistas. Durante largo tiempo ha tenido un programa de entrevistas en un canal de UHF, acá en la capital de la República. Entonces la señora, digamos, tiene conocimiento, maneja conceptos, sabe de los temas de comunicación, lo cual, eso sí no me parece para nada mal, más allá de que, digamos, yo no pueda coincidir con la visión política, económica, ideológica que tiene la señora Marjorie Chávez, a quien por cierto le guardo el más profundo de mis respetos, además de una dama. Ha tenido siempre la gentileza de aceptarnos las entrevistas, nunca se ha negado, siempre ha estado acá. Así que me parece un acierto ese, ¿no? Porque, o sea, si ponemos a Flores y Marjorie Chávez, la verdad, hasta para que el trámite de la ley pueda fluir, creo que me parece mejor. Mucho más talentosa desde todo punto de vista la señora Chávez. Ahora, en lo de fondo, en el contenido de el proyecto de ley, nuevamente volvemos a presenciar, digamos, una suerte de confrontación entre el pasado reciente y la actualidad. Y el debate sobre la libertad de expresión, creo que es muchísimo más amplio que únicamente circunscribirlo a lo que pueden y no pueden hacer los medios de comunicación. Porque la libertad de expresión no es una prerrogativa que tienen únicamente los medios y los periodistas. Libertad de expresión tienen ustedes, siempre. La tuvieron antes y la tienen hoy día más todavía por el aparecimiento de las plataformas digitales y las redes sociales. Hoy, digamos, antes la libertad de expresión probablemente se podía ejercer cuando se le abría el teléfono en una estación de radio, o en la plaza, o en el parque, o en una manifestación, o en una conversación, en reuniones gremiales, sindicales, barriales, etcétera. Pero hoy la comunicación tiene otro tipo de espacios en donde tiene la posibilidad de desarrollarse y de crecer, y son las redes sociales, ¿no? En las redes sociales usted tiene la oportunidad de expresar lo que crea conveniente y pertinente. A nosotros nos pasa, nosotros todos los días estamos siempre nutriéndonos, alimentándonos de sus comentarios, de sus críticas, de sus opiniones. Siempre nos damos la molestia de leerles. Muchas de esas opiniones las compartimos, otras no. Respetamos a quienes piensan distinto, siempre y cuando esa opinión también venga acompañada de un mínimo de respeto, ¿no? Porque si usamos las plataformas digitales solamente para proferir insultos, me parece que no lo estamos haciendo de forma útil. Pero es importante, ¿no? Nosotros en la transmisión de Facebook, en la transmisión de YouTube, tenemos la posibilidad de leerles a miles de ciudadanos ecuatorianos y extranjeros que tienen la posibilidad de vernos y de escucharnos, y que, como les digo, hay ocasiones que coinciden, otras que discrepan, pero que tienen la oportunidad y la posibilidad de expresarse. Entonces, ya la comunicación es muchísimo más amplia que lo que teníamos en años anteriores o en décadas pasadas, ¿no? Pero volvemos nuevamente a caer en esa suerte de confrontación y de debate que para mí resulta bastante estéril, de comparar lo malo de antes o lo bueno de antes con lo malo de ahora y lo bueno de ahora. Y creo que hay un concepto, sobre todo, en el cual los periodistas y los medios deberíamos trabajar, y mucho, porque si ese es el ideal, me parece que estamos absolutamente en el camino equivocado, absolutamente. Yo no creo en la autorregulación en una sociedad como la nuestra, con medios como los que tenemos,
y con periodistas como nosotros. Yo no creo en la autorregulación. Lamento decirlo así. Creo que, y lo hemos visto, ¿no? En los últimos meses, en los últimos años, una irresponsabilidad muy fuerte por parte de quienes tienen las herramientas para poder comunicar. Esto sí es un privilegio, tener un micrófono, tener una cámara, tener transmisores y poder llegar a miles de hogares y que miles de ustedes nos puedan ver y seguir, es un privilegio y nos convierte a nosotros en unos privilegiados. Pero este privilegio viene acompañado de una enorme responsabilidad. Esa responsabilidad tiene primero que ver con tratar siempre, procurar siempre decirles la verdad, de no mentirles. Y de garantizar además que estos espacios sean lo más democráticos y plurales posibles. Como se lo ha hecho ayer y como se lo ha hecho miles de veces. Aunque hay gente a la que no le gustó haber escuchado a Alberto Acosta Burneo. Tendremos oportunidad de tener un economista de una visión totalmente contraria a la que tiene Acosta Burneo para aclararle una serie de cosas que dijo ayer, como por ejemplo que el desempleo empezó en 2014, cuando él no tomó en cuenta que la crisis y la caída de los precios de los commodities empieza en el 2015 y que en el 2016 el Ecuador enfrenta un desastre natural como el terremoto de Manabí y Esmeraldas, y de ahí viene un proceso de reconstrucción que, lejos de convertirse en una gran crisis, que sí lo fue, se convirtió también en una gran oportunidad porque hubo una inyección impresionante de recursos y una generación de empleo también impresionante, producto de esa reconstrucción y de la enorme obra pública que se generó a partir de esa reconstrucción. Y no le dijo ayer a la gente que el año en el que más desempleo se creó, ya, fue entre 2019 y 2020, año de crisis profunda económica, los despidos fueron terribles, 2019, vino la pandemia y la cosa terminó complicándose aún más. Decir que el dinero electrónico y el ejercicio de la banca son peras y manzanas, falso. ¿Saben por qué? Porque el dinero electrónico era un proyecto para tratar de bancarizar a las zonas rurales, a donde no llegan los banqueros que son panas del economista Costa. ¿Ya? Entonces, al campo no llegan pues los banqueros, más bien en los pequeños cantones, en las pequeñas ciudades, ahí están cerrando sucursales. Entonces por eso se creó el proyecto del dinero electrónico. Eso es lo que hay que discutir, que los medios sean cada vez más plurales, que sean cada vez más democráticos, que se diga la verdad a la gente, que no se le mienta, como lo han hecho durante los últimos años. Basta de seguir alimentando el discurso de la defensa de la libertad, como que además los portadores de esa libertad serían únicamente los periodistas. Eso sobre todo es mentira. Los portadores de la libertad de expresión somos todos los ciudadanos indistintamente, de si son periodistas, médicos, profesores, mecánicos o lo que sea.